Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Vamos a continuar con lo que venimos desarrollando en nuestros estudios de doctrinas bíblicas o fundamentos de la vida de la fe cristiana, y nos encontramos en un punto donde estamos estudiando la muerte desde el aspecto bíblico, cómo la Biblia nos define la muerte, cómo las Escrituras nos está enseñando este estado, ¿verdad?, en el cual todos nosotros, si no hemos sido arrebatados, estaremos experimentando, y por supuesto todos los incrédulos. Es importante y poder apreciar lo que la Biblia nos enseña en cada una de las doctrinas bíblicas que estamos exponiendo. Eso es algo necesario y es algo que deberíamos de estar valorando en nuestros días, porque en definitiva eso es lo que nos concierne, es lo que nos ayuda, es lo que nos edifica, y es lo que en verdad nosotros, si lo entendemos de una manera correcta, es lo que también podemos aplicar con seguridad, aquello que procede de la misma palabra de Dios. Pero la clase precedente a esta estuvimos hablando de tres aspectos que en verdad no tienen que ver con algo que ocurre cuando una persona muere. Y estamos hablando ya del inconverso cuando muere. ¿Cuál es su destino? ¿Dónde va? ¿Qué es lo que acontece? Ya hemos visto en la vida del cristiano que parte con Cristo lo que le espera, lo que nos espera, lo que acontecerá. Pero estamos viendo ahora cuando un inconverso, cuando un incrédulo parte sin Cristo. Y creo que era importante hablar de tres cosas que tenemos que excluir o rechazar, que no son bíblicas y que de alguna manera el ámbito religioso y herético, por supuesto, ha introducido en una manera donde posiblemente muchas veces esta doctrina está debilitada por algunas confusiones. Y ya dijimos que no existe esa segunda oportunidad que, por ejemplo, la Iglesia Católica enseña con respecto al purgatorio. Vimos el origen del purgatorio, estuvimos leyendo una porción de la Biblia Católica de los libros apócrifos, en segunda de Macabeos, estuvimos leyendo el otro día, sobre este pasaje donde ellos han establecido este tipo de enseñanza. El purgatorio queda concluido de que no es bíblico, ¿verdad? No es ese lugar donde va a estar reposando, donde pueden otros familiares o conocidos estar orando o haciendo ofrenda o sacrificios para que pueda salir de ese lugar de castigo, para que sea algo momentáneo, para que tenga esa segunda oportunidad para poder entrar en el cielo. Eso es algo totalmente antibíblico y vimos diferentes puntos bíblicos con bastante peso para que nosotros descartemos por completo esa falacia, ese engaño. También otra cosa que estuvimos hablando es que cuando una persona muere, su alma no está durmiendo.
Eso es otra cosa que enseña, por ejemplo, la secta de los testigos de Jehová. Bueno, hemos visto como el alma de ningún muerto, cuando muere, está durmiendo, ya que estamos hablando de que si parte con Cristo, está en la misma presencia de Dios, disfrutando del consuelo y del deleite de estar en la presencia de Dios, en su espíritu, en su alma. Su cuerpo ha sido enterrado, ¿verdad? O ha sido quemado, como quiera que sea, pero ese cuerpo, ¿verdad?, un día resucitará de entre los muertos cuando Cristo regrese. Y entonces cuando Cristo regrese, dice que regresa con todas las almas de los santos, y entonces esos cuerpos son resucitados, toman nuevamente cada alma con su cuerpo, y ahí es donde vendrá lo que es la glorificación, esos cuerpos glorificados que posteriormente a esto, de lo que estamos estudiando, también trataremos como doctrina bíblica. El caso del inconverso. Cuando muere, no pasa a la presencia de Dios porque ha muerto sin Cristo. Entonces, el inconverso, el incrédulo muere, su alma no está durmiendo, no está en reposo o descansando. Lo que está durmiendo, si podemos entender de una manera más explícita, es el cuerpo. Su alma es consciente del castigo eterno. Igual que el cristiano cuando parte con Cristo está disfrutando de la presencia, el consuelo de Dios, el incrédulo cuando parte sin Cristo está en el mismo momento, en el mismo instante, está sufriendo ese castigo eterno, ese tormento. Ahora bien, el cuerpo del incrédulo igualmente es sepultado, es quemado, como quiera, ido al polvo. Ese cuerpo también resucitará un día de entre los... ¿Cuándo resucitará un día de entre los muertos el cuerpo del incrédulo? Bueno, pues antes del juicio final, del gran trono blanco. Todos los muertos que han muerto sin Cristo también se levantarán sus cuerpos de las tumbas, se unirán a sus almas, y entonces la Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis 20, versículo 11, que se presentará ante el gran trono blanco, llamado escrituralmente por el juicio final. Y ese juicio es importante, que será dado en sus cuerpos, para que posteriormente, después del diablo, el falso profeta, la bestia, cuando es arrojado al lago de fuego y azufre, dice anteriormente, nos enseña en el grupo capítulo 20, dice que también serán arrojados en el mismo lugar todos aquellos que no fueron hallados inscritos en el libro de la... ¿Eso dice la Biblia, sí o no? Sí. Es algo categórico, algo claro, algo que podemos saber estas cosas, ¿verdad? Es en los asuntos donde debemos de estar estudiando, y esto se puede apreciar cuando estudiamos doctrina. No lo vemos en nuestros día a día o en nuestros devocionales, esa lectura, esa porción, ese versículo que tenemos como costumbre, que se llama pero Dios nos llama a una profundidad en las Escrituras, aún estudiar la Biblia en una manera sistemática, en una manera metódica, constante, profundizando lo que Dios nos está enseñando. De ahí que creo que es importante el tiempo que llevamos estudiando lo que son doctrinas bíblicas, porque es ahí donde nosotros podemos ver y apreciar y entender y saber las cosas como Dios quiere que las sepamos. Necesitamos sacar tiempo para estudiar la Biblia. Eso es algo necesario en cada uno de nosotros los cristianos. Que bajo ningún concepto es algo real que cuando un hombre o una mujer muere sin Cristo, su alma está durmiendo o está en un sueño. No es lo que nos enseña la Biblia. Y también descartamos las oraciones por los santos. Si es evidente que nosotros creemos, ¿verdad?, que la persona cuando muere pasa a un estado de condenación eterno porque murió sin Cristo, o cuando alguien que muere con Cristo, pasa de estar disfrutando del deleite en la presencia de Dios. Si esa es una gran verdad que nos entendemos y descartamos el purgatorio, que no existe esa segunda oportunidad, como enseña la falsa religión, y entendemos que el alma no está durmiendo cuando alguien muere, entonces tenemos que descartar que todo es un vacío, todo es un sinsentido, el que haya personas que estén haciendo oraciones por los muertos. Ese era algo que teníamos que ver para poder llegar al punto donde queremos llegar, y es seguir enseñando. Creo que terminamos en esta quinta clase en cuanto a la doctrina de la muerte, bíblicamente como nos la enseña. Es importante que entendamos que con la misma prontitud, exactamente con la misma prontitud, y eso es algo que vamos a ver en la misma palabra de Dios, que un cristiano cuando muere está
instantáneamente en la presencia de Dios, con esa misma prontitud, un inconverso, un incrédulo, cuando muere, está ya en ese tormento, en ese castigo eterno. Y tenemos un ejemplo muy claro en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, la historia de el rico y Lázaro. Leeremos algunos puntos más hoy sobre esta historia, pero solamente los versículos 24 y 26 son suficientes para que nosotros podamos ver y poder comprender y hacernos a lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo número 24, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta dedo en agua y refresque la lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá acá. Todo esto tiene que ver con lo que nos enseña el versículo número 22. Aconteció que murió el mendigo, es decir, Lázaro. Y cuando muere el mendigo, dice que en el momento de morir fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también nos dice el versículo número 22 que también acontece que murió en el versículo 22 la mitad, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es importante ver y destacar o notar lo que nos está enseñando aquí en el Evangelio de Lucas, palabras textuales de Jesucristo en primera persona. Algo que destaca, otra de las cosas las miraremos también, si Dios permite, en cuanto a este pasaje, pero hay dos cosas importantes que destacar. La prontitud con la que muere y acude al seno de Abraham el mendigo, es decir, el cristiano, y esa también prontitud de la muerte del rico, del inconverso, que cuando muere dice que está en el Hades, en un lugar de tormento, de llamas. Eso es suficiente para que nosotros podamos ver y apreciar que un hombre o mujer muere sin Cristo, un inconverso o un incrédulo, parte de esta vida sin Cristo, empieza a entrar en ese tormento directamente. Pero algo de lo que también debemos de apreciar es que el castigo eterno no es un lugar como algunos enseñan cuando habla del aniquilacionismo. Es decir, algunos enseñan la doctrina de la aniquilación, enseña que cuando una persona muere, deja de existir. Dentro de esa misma doctrina hay quienes dicen también que muere, sufre por un tiempo por sus pecados, pero deja de existir, es aniquilado. Bueno, la Biblia nos enseña todo lo contrario. La Biblia nos está enseñando que esta persona cuando muere sin Cristo, el rico, dice que está sufriendo un castigo eterno, en llamas, en un lugar de tormento. Así que es un castigo consciente de sufrimiento. Él tiene conciencia de que está siendo gravemente atormentado. No existe esa doctrina. Hay otra doctrina por ahí también, muy común, dentro aún inclusive del ámbito, entre comillas, evangélico, diría yo, porque creo que no sería aplicable a lo que ellos enseñan, pero el universalismo. Y la doctrina del universalismo enseña que todo el mundo al fin de sus días, Dios tendrá compasión de todos los hombres y todos los hombres se salvarán. Eso es un puro engaño del diablo porque eso contradice a toda la doctrina que Cristo nos viene enseñando en los evangelios. Es Cristo quien enseña sobre el infierno, es Cristo quien enseña sobre el castigo eterno, es Cristo quien nos está ilustrando esta historia de qué ocurre al hombre que muere sin Cristo. Es atormentado en llamas. Así que tenemos que descartar, ¿verdad?, que cuando una persona muere, dejará de existir porque ha sido aniquilado. No es verdad. ¿Sigue existiendo, sí o no? Sigue existiendo.
porque es un sufrimiento de un castigo eterno. ¿Y cómo sigue existiendo? ¿Cómo sufre? Con conciencia. Es consciente del sufrimiento. Ese es el terror del castigo, ¿verdad? Eso es lo terrible del castigo eterno. Eso es lo terrible del infierno. Que ciencia de ese sufrimiento. Es consciente de todo lo que está ocurriendo. Es consciente de todas las oportunidades que desaprovechó del Evangelio de Cristo. Es consciente de todos sus pecados que no han sido perdonados. Y yo me preguntaba cuando estaba preparando esta clase, si nosotros creyéramos en verdad en nuestros corazones la doctrina del infierno, si nosotros en verdad creyéramos en lo más profundo de nuestras vidas y manifestáramos creer las palabras de nuestro Señor Jesucristo, del castigo eterno, ¿no viviríamos aprovechando el tiempo en otra manera a la hora de estar evangelizando o hablando de Cristo? ¿No estaríamos disfrutando del gozo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, de la salvación suya para con nosotros? Y a la verdad, tristemente, es que muchas de las veces nosotros, los cristianos, no tenemos conciencia de esta doctrina. O no tenemos credibilidad bíblica en cuanto a las palabras escriturales de nuestro Señor Jesucristo directamente con esta doctrina. Digo porque es quien más enseña o predica del infierno. Aún inclusive muchas las veces entre nosotros como cristianos tenemos ese tipo de debate o de dudas en cuanto a ese sufrimiento eterno o ese castigo eterno. Es como que nosotros estamos diciendo que lo que Jesús decía en sus días no es para nuestros días. Entonces tendríamos que coger el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 8 y excluirlo, porque entonces Jesucristo es un Dios que está expuesto a ser modificado o a cambio. ¿Dejaría de ser Dios? Porque un Dios como es el Dios de la Biblia verdadero, es un Dios perfecto, no está sujeto a cambios, es un Dios inmutable. Todo aquello que tenga la necesidad de ser modificado a un cambio significa imperfección. Pero un Dios no. Dios es un Dios perfecto. Y la Biblia nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo número 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es el Dios justo. Él es el Dios santo. Él es el Dios veraz. Él es quien nos está enseñando esta doctrina. Y nosotros necesitamos ver con claridad lo que Jesucristo nos está enseñando, lo que la palabra en sí nos está enseñando con respecto a esta doctrina. La Biblia nos enseña de segundas oportunidades. La Biblia nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo número 27, que de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y eso es lo que tú y yo debemos creer, lo que nos está enseñando la palabra de Dios. En el libro de Romanos, capítulo número 2, versículo número 5, el apóstol Pablo está enseñando aquí a los romanos lo que estamos nosotros diciendo en una manera explícita, ¿verdad? Clara, escritural, directa. De ahí que Pablo dice en el versículo número 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay afección de personas para con quién, para con Dios. Este es un pasaje explícito de lo que estamos diciendo. Lo que acontecerá con el justo, con la persona que ha recibido a Cristo, la confianza de recibir a Cristo, de la esperanza de la vida eterna, perdón, de la recompensa de lo que Dios nos dará por haber servido fielmente a Cristo. Estamos hablando ya de estar en la misma presencia de Dios, pero posteriormente estamos hablando también de las bodas del Cordero, o de cómo el cristiano va a ser recompensado por sus obras, cómo va a ser galardonador
La Biblia nos enseña que los cristianos vamos a ser galardonador. ¿Por qué? Dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo número 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios lo ha estipulado, lo ha establecido. El bema de Cristo, el tribunal de Cristo, recompensando a los cristianos por sus obras en el ministerio, hablándonos de coronas y galardones. Eso es algo que hará con la iglesia cuando sea arrebatada. Pero también nos está enseñando qué es lo que acontecerá con aquellos injustos, con aquellos inconversos, con aquellos que rechazaron el evangelio. Y nos está hablando todo lo opuesto, del sufrimiento. Hay conciencia en el lugar de castigo eterno. Y ese es el problema del infierno. Que hay totalmente conciencia por lo que nos está enseñando la palabra de Dios, de ese tormento. Se es totalmente consciente de lo que se estará viviendo en ese lugar, aquellos que partan sin Cristo. Así que el hecho de esa enseñanza herética de la segunda oportunidad que tendrán las personas que mueren sin Cristo no es verdadera. Eso no es más que una mala interpretación de la palabra de Dios. Eso no es más la arrogancia de creer que todo el mundo merece a Cristo. Eso no es más que decir algo sin tener la vida del Espíritu Santo en la persona que está diciendo o que está enseñando. Eso es decir algo que no aparece en las Escrituras. Por tanto, bien pudiéramos decir que eso es anatema. Es algo que Dios no ha aprobado, Dios no ha enseñado, es una mentira y una artimaña del mismo diablo. Lo que nos está enseñando la Biblia es lo que somos todos los hombres, pecadores. ¿Dice eso bien claro el apóstol Pablo, sí o no? Sí. Si fuéramos aquí mismo en Romanos donde estamos, en el capítulo número 3, en el versículo número 23, lo dice bien claramente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición de todos los seres humanos. Un poquitín más arriba el apóstol Pablo lo deja bien claro, sacando cita del libro de los Salmos, del libro del profeta Isaías. Nos pone un perfil y características específicas de todo ser humano. De ahí que dice en el versículo número 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramarse. Quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por esta declaración que el apóstol Pablo nos está enseñando explícitamente en las Escrituras. Por cada una de estas 14 características del perfil del hombre natural sin Cristo, de todos los seres humanos, dice que el hombre queda con su boca cerrada sin ninguna manera de justificarse a sí mismo y por supuesto bajo la condenación de Dios. Todo el mundo es lo que nos está enseñando bien claramente en la palabra de Dios. Estamos bajo el juicio de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, vemos que la condenación no solo es por un rechazo voluntario, sino también por los pecados que hemos cometido cada uno de nosotros y la rebelión contra Dios que esos mismos pecados representan. Ha habido un rechazo en todo ser humano a la persona de Cristo. La condenación está en el ser humano sin Cristo porque tiene la herencia de Adán en su vida. Así que está destituido de la gloria de Dios por cuanto todos somos pecadores. Pero está la rebelión propia de cada uno contra Dios en cada uno de esos pecados que cada uno de nosotros hemos cometido sin estar en Cristo. De ahí que Jesús, hablando con Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo número 3, versículo número 18, dice: el que en Él cree no es condenado. Mira, todo cambia en el asunto de creer en Cristo. Todo el mundo está con su boca cerrada bajo el juicio de Dios.
De ahí que Jesús dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, bueno, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira si es importante el creer a Cristo, creer en Cristo. Así que el destino del ser humano en esta tierra cambia por completo, de muerte a vida. De estar muerto en nuestros delitos y pecados, como estábamos cada uno de nosotros en Cristo, a estar muertos con respecto al pecado ahora, pero vivo para Dios. Creer en Cristo. Eso es lo que nos está enseñando la Biblia. Ese es el mensaje que el apóstol Pablo presenta a la iglesia de Éfeso. No es por lo que somos nosotros o los hombres, es por lo que Dios ha hecho a través de Cristo a favor de los hombres. Y eso se llama gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Vosotros pues es don de Dios, no por obra, dice, para que nadie se gloríe. Somos, como compartíamos ayer, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la salvación de Dios. Por medio de la fe, nosotros nos apropiamos de una salvación tan grande que Dios nos ofrece en Cristo. El destino es cambiado por completo. De las tinieblas a su luz admirable. De la muerte a la vida. De la condenación a la salvación. Del infierno, en este caso hablando de estar muertos en delitos y pecados, lo que se puede estar viendo sin Cristo, al cielo. A estar en su presencia un día literalmente y estar disfrutando ahora del reino de Dios entre nosotros a través de Cristo. Es precisamente por eso, por el creer. Por eso Pablo en Romanos 4:16, hablando del ejemplo también del Antiguo Testamento de Abraham, dice, es por fe, para que sea también ¿por qué? Por gracia. Es por gracia, pero sin la fe nosotros no nos aferramos de esa. Eso es algo tremendo, ¿verdad? Experimentar ese cambio en nuestras vidas, el perdón de Dios en nosotros, como también estuvimos hablando de Isaías 43:25. Yo soy quien borro tus rebeliones por amor a mí mismo y nunca más me acordaré de tus pecados. Es Dios quien borra nuestras rebeliones y no solamente eso, sino enseñando, nunca me acordaré de tus pecados. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios y eso es lo que debemos de entender que Dios está queriendo que nosotros entendamos. No existe tal cosa de que la persona cuando muere sin Cristo está soñando, va a tener segundas oportunidades o va a ser aniquilado o al final será salvo. Nada de eso es verdad. Lo que es verdad es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Cuanto a la resurrección, muertos, hablamos de la resurrección tanto de los justos como de los injustos. Eso es algo que acontecerá. Eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro también en nuestras vidas. El apóstol Pablo en Hechos, capítulo 24, cuando está hablando con Félix, versículo número 15, versículo 14, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos. Y resurrección de los muertos, dice que el apóstol Pablo, dice así de justos como de injustos. Es decir, que todos los seres humanos que muramos en la historia de esta humanidad, vamos a resucitar de entre los muertos. A diferencia de cómo nosotros hemos muerto. Si hemos muerto con Cristo o hemos muerto sin Cristo. Ese creer es muy valioso. El que nosotros podamos creer en nuestros días en Cristo. No es algo que solamente vemos aquí en el Nuevo Testamento. En el libro de Daniel, capítulo número 12, dice en el versículo también número 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice que unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso es lo que nos está enseñando la Biblia, donde quiera que vayamos. Juan capítulo 5, Jesucristo mismo, versículo número
28 y 29. No os maravilléis, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los buenos saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. Tanto es lo que estamos viendo. El destino de la persona que muere con Cristo, resurrección de vida, en esa glorificación, cuando su cuerpo ha resucitado y Cristo ha regresado con su alma, y resurrección para condenación. Cuando esos cuerpos sean resucitados, pero se presente junto a sus almas en el juicio del gran trono blanco, en ese juicio final. Es algo que yo creo que debemos entender, debemos saber, debemos conocer, porque necesitamos principios en nuestras vidas establecidos en cuanto a cualquier doctrina que estemos estudiando. Pero me gustaría acabar en estos minutos que nos resta hablando específicamente de lo que Jesús prácticamente, también en el libro de Apocalipsis, nos está enseñando de lo que muchos niegan, de lo que otros rebajan o no le dan importancia, otros distorsionan. Pero ¿qué es lo que la Biblia enseña en cuanto a la doctrina del infierno, literalmente? Es una palabra que a veces yo creo que retumba en nuestros oídos con cierto tipo de incredulidad, a veces de temores, como algo que no conocemos en profundidad. Pero yo creo que la Biblia es meridianamente clara y está enseñando directamente, en una manera específica, categórica, lo que Jesús nos enseña, en cuanto a algo que nosotros deberíamos creer y afirmar en nuestros corazones, en una manera tremenda y valiosa, aquellos que estamos en Cristo. Porque imagínate de dónde Dios nos ha librado, por ese creer que hemos visto. Pero, ¿y los que están escuchando el Evangelio vez tras vez? ¿Y los que están en cada reunión escuchando sobre la palabra del Evangelio de Cristo? Y algunos pudieran pensar que esto simplemente es un cuento. ¿Crees que de verdad Jesús se tomó el tiempo de estar pasando aquí una historia de un cuento para nuestros días hoy? En su gran amor y misericordia, Jesús nos enseñó la verdad de todas las cosas, porque Él mismo es la verdad absoluta. Y Él nos sigue declarando, aún en nuestros días, en nuestros tiempos, ese engaño, esa cizaña, para que no se crea la verdad del Evangelio. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 4, versículo número 4, que el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. Eso es lo que está haciendo el diablo en cada uno de los que no creen en esta doctrina. Primeramente, debe de reconocer que es incrédulo. Es un hombre incrédulo. ¿No cree? Pero aparte que es incrédulo, no cree, entonces tiene todo el campo el enemigo para hacer con dicha persona lo que quiera. Es su hijo. Es manipulado y llevado por donde quiera. El Dios de este siglo, con minúscula, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que ellos no puedan ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo a través de la predicación del Evangelio. Esa es la verdad de todo el Evangelio. Así que la Biblia nos enseña qué es el infierno, ¿verdad? ¿Qué es lo que estarán viviendo aquellas personas que partan de esta vida sin Cristo? Algo que no sabemos ninguno de nosotros que cuándo acontecerá esta situación en nuestras vidas, pero ten por seguro que partiremos. Y si no ha habido un creer en tu vida y en mi vida real, verdadero, entonces esa vida que parta sin Cristo, lo que le espera, lo que la Biblia está enseñando. Tenemos que enseñar lo que la Biblia dice, porque si no, no seríamos fieles a la predicación de lo que nos enseña la misma palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo número 25 para poder ver qué es lo que nos enseña la Biblia en cuanto al infierno. Y bien pudiéramos definir que el infierno es un lugar de un castigo eterno, consciente, para el impío, para el incrédulo, para el inconverso. Es un lugar de castigo consciente para el impío, para el inconverso. Eso podríamos definir como lo que es infierno. Es un lugar real, existente, del cual vamos a ver y estamos viendo también con anterioridad. Pero la Biblia nos enseña
bien claramente que el infierno es un lugar. El Evangelio de Mateo capítulo número 25, versículo número 30, Jesús declara al final de la parábola de los talentos diciendo tales palabras en el versículo número 30. Y dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y dice, allí será el lloro y el crujir, ¿de qué? De dientes. Una de las cosas que nosotros debemos de saber, y que Jesús está enseñando aquí, es lo que acontecerá con la persona que no aprecia el mensaje de Dios. Es echado a las tinieblas. Dice que allí en ese lugar, entonces está hablando en un lugar específico existente. Allí será el lloro. Dice también el crujir de qué? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Una de las cosas que podemos ver bien claramente, de que habrá conciencia de castigo tras ese juicio final. Hay conciencia, hay un lloro, hay un lamento. Hay un crujir de dientes. No es una persona que deja de existir. No es un alma que está durmiendo, que está soñando, o que está en un sueño. No, es una persona totalmente consciente de ese sufrimiento. Está llorando, dice. Allí será el lloro. Dice, y ahí también será el crujir de dientes. Pero mira lo que dice, es allí, por tanto, el infierno es un lugar existente, es real. Es lo que Jesús trata de enseñarnos. Es lo que Jesús enseñó en sus días y es lo que Jesús seguirá enseñando a través del Evangelio de Cristo. Allí, en ese lugar, será el lloro, habrá conciencia y lamentos. Y el crujir de dientes. Ahí mismo en Mateo 25, versículo número 41, también podemos ver cómo Jesús está enseñando en el juicio de las naciones cómo se le dirá a algunos. Dice en el versículo número 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apartaos de mí, dijo Jesús, malditos. ¿A dónde? Nuevamente nos enfoca el lugar, al fuego eterno, que ha sido principalmente y de una manera primaria preparado para el diablo y para sus ángeles. Pero aquí nos está enseñando que estos malditos que rechazaron a Cristo o que partieron sin Cristo, ese es el lugar que tendrá como destino final cuando muera. El mismo que el diablo y sus ángeles. De ahí que Apocalipsis nos enseña más claramente que es en ese mismo lugar donde también serán arrojados, tras el diablo y sus ángeles, aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Así que nos enseña un lugar de lloro, de crujir de dientes. Aquí hemos visto también fuego eterno que nunca se apaga. Eso es importante, un fuego eterno que nunca se apaga. En el versículo número 46, algunos pudieron decir, bueno, esto es para el diablo y para sus ángeles. Mira, versículo número 6 dice, e irán estos, literalmente vidas, almas, irán al castigo eterno. Y los justos, ¿a dónde? A la vida eterna. Jesús estuvo vez tras vez enseñándonos estas dos cosas. De ahí que en este texto, el paralelo que nos está enseñando, vida eterna y castigo eterno, lo que indica es que ambos estados no tendrán ¿qué? No tendrán fin. Ese es el paralelo que Jesús está aquí enseñándonos. El castigo eterno, paralelo eterna, es que nos enseña que ambos estados no tendrán ¿qué? No tendrán fin ninguno. Con Cristo hay vida eterna. Se disfruta de la vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 6, versículo número 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero en el infierno no hay vida eterna. En el infierno hay existencia, tormento, lamento y un fuego eterno. Es diferente la existencia eterna, que es lo que todo hombre tiene en sí mismo.
Dios dice que ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre logre entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Pero dice que Dios ha puesto, y el libro de Eclesiastés nos lo enseña muy claro, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Así que el hombre tiene existencia eterna. Tendrá existencia, sufrimiento y lamento y lloro y crujir de dientes en un fuego que nunca se apagará en el infierno. Y tendrá vida eterna aquellos que partamos con Cristo. Por toda una edad disfrute, se deleite en su presencia. Y por toda una eternidad se disfrutará, no. Se sufrirá de ese castigo eterno. Pero nadie ha sido ni será aniquilado. Es lo que no enseña la Biblia. Ni habrá esa segunda oportunidad para que salga de ese lugar. O al fin Dios tendrá compasión y se salvará. No es lo que ha enseñado con la muerte de Jesucristo. Cristo, dice la Biblia, que murió por nuestros pecados. Así que si tú y yo no acudimos a Cristo para que nuestros pecados sean lavados por la misma sangre de Jesucristo, nuestros pecados nos condenarán. Mira, si es importante, reiteramos nuevamente, ese creer en Cristo para no ser condenados, ser salvados. En el Evangelio de Marcos, capítulo número 9, también aquí unos versículos, Jesús se está refiriendo, aquí en el versículo número 43, al infierno específicamente como un lugar que dice que en el versículo 43, y si tu mano te fuera ocasión de caer, cortala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Y ahora dice con respecto al infierno, a este lugar dice que es al fuego que no puede ser apagado. No solamente es que no se apaga, sino dice al fuego que no cabe la posibilidad de que por toda la eternidad se pueda apagar. Por eso es el fuego eterno, porque no se puede apagar. Pero leyendo este pasaje, me daba cuenta que en el versículo 44, 46, versículo 48, 3 veces Jesús usa estas mismas palabras para resaltar de una manera importante o relevante lo que nos quiere enseñar, lo que Él nos está enseñando en estos versículos. Y dice en el versículo 43, hemos leído en el versículo número 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Versículo 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Versículo 48, donde el de ellos no muere y el fuego nunca se. Es por tanto esto importante que Jesús, en pocos versículos, prácticamente intercaladamente diciendo las mismas palabras, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Eso es el infierno. Esa es otra definición, otra característica de lo que estamos viendo, de lo que Jesús y las mismas escrituras nos están definiendo en cuanto al infierno. ¿Y quién está enseñando estas cosas? Jesucristo nos la está enseñando. Es un sitio, el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Volvemos o deberíamos de volver a preguntarnos cada uno de nosotros esta pregunta. ¿En verdad tú estás creyendo esto que estás escuchando ahora? Honestamente, lo más profundo, no hace falta que contestemos. Nosotros yo me hice la pregunta preparándome. ¿En verdad yo estoy creyendo con todo mi corazón, con la firmeza que Jesús hace estas declaraciones en cuanto al infierno, a ese castigo eterno? ¿Lo creo en lo más íntimo de mi ser? ¿Lo declaro, lo confieso, lo vivo en una manera donde lo enseño? Porque intentaba un poco traicionarme el enemigo a la hora de estar compartiendo esto en cuanto a la enseñanza del infierno. Yo sé que es una enseñanza fuerte, es dura, no estoy preparado para hablar del infierno. Pero si yo creo esta doctrina y toca enseñarla, ¿en verdad la voy a enseñar como Jesús la está enseñando? ¿O la voy a distorsionar, rebajarla, jugar con ella? Porque posiblemente yo no esté creyendo lo que la Biblia enseña. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca para enseñar siempre lo que la Biblia enseña, que Dios nos siga recordando la verdad de estos principios fundamentales de la vida de la fe cristiana.
Y la doctrina del infierno es un punto principal doctrinal de nuestro cristianismo. Porque si nosotros no creemos esto, estaremos jugando nuestros días en cuanto a nuestro cristianismo o al mensaje de Cristo. Si esto fuera creído, el tiempo sería aprovechado. Si esto fuera creído, muchas de las cosas no ocuparían el lugar que posiblemente estén ocupando nuestros corazones. Si esto fuera creído, tú y yo hablaríamos de Cristo a diestra y siniestra, en cuanto Dios nos presenta una oportunidad. Porque podríamos apreciar como Dios también tendría misericordia de tales personas que si mueren sin Cristo, es el lugar que les espera. Si esto fuera creído, cada vez que tú y yo estemos con nuestra familia, o que Dios nos dé la oportunidad de presentarles a Cristo, le hablaríamos de Cristo. Sin importar lo que nos digan, lo que crean, cómo nos insulten, cómo nos rechacen, le hablaríamos continuamente de Cristo. Si esto fuera creído, seguiríamos orando por ellos para que se salven en Cristo. Sería algo que tuviéramos como carga en cada uno de nuestros corazones. Porque esto en verdad para nosotros es real, es verdadero. No lo dejaríamos pasar de cualquier manera. Pero si esto no es creído, volvemos a Lucas, capítulo 16. Y hay 3 versículos que me gustaría un poco resaltar. Porque esta historia nos está enseñando y destaca la terrible conciencia del castigo. El haber partido sin Cristo, estar sufriendo tormento. Esto es lo que Jesús enseña y trata de enseñarnos a cada uno de nosotros, el Espíritu Santo. Así que algo importante que dice el versículo número 24, que destaca en cuanto a lo que estamos viendo, porque estoy atormentado en esta ¿qué? En esta llama. El rico se encontraba atormentado. En esta llama que ahora ya hemos visto que es una llama que no se puede apagar. Hay tormento, hay conciencia de ese castigo en una llama que no se apaga. El gusano de ellos dice que tampoco muere. No solamente una llama, sino que la Biblia nos enseña sobre un gusano en ellos que no muere. Pero también dice el versículo número 25. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Sabes? Esta que nos está enseñando está siendo enseñada en la decisión de 2 personas que tomaron, una rechazando a Cristo y otra a Cristo, pero habían partido. Lo que nos está enseñando en nuestros días, y esto es algo de gran privilegio que tenemos, es que tú puedes ser consolado si no tienes a Cristo, todavía. Nosotros no solamente podemos ser consolados por la persona del Espíritu Santo en nuestros días, sino que podemos tener garantizado esa esperanza gloriosa en Cristo, que no estaremos sufriendo ese castigo eterno, sino que estaremos disfrutando del consuelo de Dios. Para mí el valor que tiene este mensaje a nuestros días es que todavía esto para con nosotros es momento decisorio para algunos, para decisión de dar a Cristo o decisión de seguir rechazando a Cristo. El versículo número 25 dice en cuanto 2 personas que habían partido, pero ahora este consolado hablándonos de Lázaro y tú atormentado, hablándonos del rico. Y el versículo número 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también, ¿a dónde? A este lugar de tormento. Lugar de tormento. Cuando esto lo vio el rico, lo único que podía desear es que por algún medio, de alguna manera, si fuera posible, es que ninguno de sus seres queridos fuera al lugar que él se encontraba. Claramente nosotros podemos ver que lo que nos enseñan las Escrituras, ellos tienen lo mismo que tú y yo tenemos, el Evangelio de Cristo. Y de ahí que en los versículos siguientes, el versículo número 29, Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ese es el valor infinito que tiene el Evangelio de Cristo. Es poder de Dios para salvación. Eso es de lo que nos avergonzaba el apóstol Pablo.
del Evangelio de Cristo. Eso es poder de Dios para salvar. Dice, ni aunque se levanta alguno entre los muertos, se podrían arrepentir. No se salvarían si excluimos lo que enseña el Evangelio. Moisés, los profetas, el mensaje del Nuevo Testamento, todo lo que tenemos y todo lo que conlleva el Evangelio para con nosotros. Y para acabar vamos al libro de Apocalipsis. Aquí en el libro de Apocalipsis también las descripciones del castigo eterno vemos que son también muy explícitas. También podemos ver y aprender de lo que nos está enseñando el libro de Apocalipsis. Dice en el capítulo número 14, versículo número 9 al versículo número 11. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado, ¿con qué? Con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. El humo de su tormento dice que es eterno por los siglos de los siglos. Y mira lo que dicen también: y no tienen reposo de día ni de noche. Atormentados con fuego y azufre. El humo de su tormento es eterno, es por los siglos de los siglos. No tendrán reposo ni de día ni de noche. Y nuevamente debemos de apreciar la verdad de un castigo eterno en cuanto a la conciencia que tendrán dichos incrédulos en ese tiempo. Apocalipsis capítulo 20. Versículo número 10 nos está ilustrando aquí la palabra de Dios. Nos enseña que tras la derrota de la rebelión final aquí de Satanás, se nos enseña lo siguiente, ya después del milenio, de los 1000 años literales también. Y dice en el versículo número 10, dice: y el diablo que engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es aquí donde algunos de nosotros pudiéramos pensar que esto solamente es para ellos. Ya lo hemos visto en Mateo capítulo 25, versículo 41, que también es para los incrédulos. Pero versículo número 14 y 15 del mismo capítulo número 20. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. No solamente es un destino para el diablo y sus ángeles, sino que aquí nos está enseñando que en el tiempo que tú y yo tenemos en esta vida, en esta tierra, es un tiempo donde nosotros podemos decidir nuestro destino por la gracia de Dios en el creer en Cristo Jesús. Si creemos, no seremos condenados. Pero si rehusamos creer en el Hijo, bueno, ya hemos sido condenados por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero es ahí donde nos está enseñando, y en este contexto ya nos está hablando el libro de Apocalipsis, aquí a través de Juan, que ya es el juicio del gran trono blanco. Y es ahí donde ya entonces se encuentra, ¿verdad? Todos los muertos en Cristo, esos cuerpos junto a sus almas, y literalmente el juicio es en sus cuerpos, y entonces decreta, ¿verdad? Cristo mismo, quien está sentado sobre el trono juzgando, dice que entonces es lanzado también al lago de azufre, en el fuego, a todos aquellos que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida. Yo creo que estos versículos deben de hacernos tomar conciencia de la grandeza, de la santidad y de la justicia de Dios. Esto que estamos viendo es algo importante, porque esto es lo que invoca la misma palabra de Dios en cuanto a ese castigo eterno. Un Dios justo, un Dios santo, infinitamente, es lo que nos está enseñando con respecto a todo lo que Él aborrece, a todo lo que Él está rechazando. Y nos está invitando a cada uno de nosotros que acudamos a su Hijo Jesucristo, para que nada de todo lo que estamos viendo
sea lo que pasemos cuando partamos de esta vida, si partimos sin Cristo o los que partan sin Cristo, sino que podamos partir con Cristo, partir con la seguridad y la garantía de que para nosotros no es ese castigo eterno, no es ese fuego, no es ese fuego que nunca se apaga, no es ese gusano, no es ese lamento, ese lloro, no es ese lugar de tormento, no es ese crujir de diente. En Cristo no es todo lo que nosotros estamos viendo, pero sin Cristo, esto es lo que le espera a todo hombre o a todo inconverso e incrédulo que rechace el Evangelio de Cristo, y esto es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Amén. Que Dios nos ayude a atender nuestras vidas y a prestar atención a todo lo que Dios nos viene hablando a través de la doctrina también del castigo final, de este juicio final, castigo eterno.